Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 7 de la unidad cinemática para biofísica del CBC. La unidad cinemática está enmarcada dentro de la unidad 1 mecánica. Veamos el enunciado del ejercicio. En la figura se representa la velocidad en función del tiempo de un objeto. Indique cuál es la única afirmación correcta, ¿no? Tenemos un gráfico, velocidad en metros sobre segundos, tiempo en segundos. Y queremos ver cuál de estas afirmaciones es la correcta. Y nos hablan de la aceleración, ¿sí? Nos dice entre 0 segundos y 1 segundo es mayor que entre 2 segundos y 3 segundos, entonces tendremos que analizar la aceleración de estos tramos, ahora lo haremos. Después nos hablan del desplazamiento, ¿no? El objeto se desplaza más entre los 3 segundos y 4 segundos que entre los 2 segundos y 3 segundos, entonces tendremos que analizar desplazamientos también. En el tercer enunciado nos habla de velocidad media, si nos dice entre 0 segundos y 5 segundos la velocidad media es 0. Y en los últimos nos hablan de sentido de avance, ¿no? Porque nos dicen en el primer segundo avanza y en el último retrocede. Y después nos hablan de desplazamiento de nuevo, entre 1 segundo y 2 segundos el objeto no se desplaza. Y por último, a los 5 segundos el objeto está en la posición inicial. ¿Sí? Nos preguntan si el punto 5 segundos significa eso. Bueno, veamos, tenemos que analizar aceleraciones, desplazamientos, velocidad media, bien, y podemos pensar a ver qué pasó con la posición final cuando el tiempo es 5 segundos. ¿Sí? Con eso vamos a seleccionar cuál es el enunciado correcto. Veámoslo. Veamos en principio lo que podemos deducir sin hacer ningún tipo de cuentas de este gráfico. Vamos a analizar estos intervalos, ¿sí? Fijémonos, tenemos un móvil que se mueve, por lo menos acá nos dicen entre 5 segundos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La velocidad del móvil varía entre 0 metros sobre segundos hasta 4 metros sobre segundos, hasta 3.5 metros sobre segundos, porque el valor que adopta, el máximo es este, 3.5. Bien, entre 0 y 1 segundos, vemos que la velocidad es positiva y va aumentando, ¿sí? Recuerden que velocidad positiva significa que el móvil se desplaza en el sentido, se está moviendo en el sentido positivo de algún sistema de referencia. Si yo tengo un sistema de referencia, se va en el sentido positivo, si avanza. Luego, la velocidad es constante, 1 metro sobre segundo, o sea, continúa avanzando. Si no es que se frena, continúa avanzando durante 1 segundo, desde el segundo 1 al segundo 2. Entre el segundo 2 y el 3, su velocidad aumenta más, desde 1 metro sobre segundo, fíjense acá, hasta 3.5 metros sobre segundo, 3,5 metros sobre segundo. Siguió avanzando en el mismo sentido, ¿sí? En el sentido positivo del sistema de referencia. Entre 3 segundos y 4 segundos, su velocidad era 3.5 y decreció hasta 3.0 o 3,0. Bien, a ver, que haya decrecido no significa que cambió su sentido de movimiento. Significa que se sigue moviendo en el mismo sentido positivo, sigue avanzando en el mismo sentido, pero con una velocidad menor. ¿Está bien? Y por último, entre 4 segundos y 5 segundos, su velocidad va decreciendo desde 3.0 hasta 0, ¿sí? Pero siguió avanzando en el mismo sentido. Por ejemplo, podría ser que se encontró con un semáforo y entonces sigue en el mismo sentido, pero su velocidad decrece hasta 0. Después no sé qué pasa más allá porque no tengo más datos, pero puedo decir que en el instante 5 segundos ha frenado, por lo menos en ese instante. No sé si después va a seguir quieto o no, o cambia de sentido, o vuelve a moverse en sentido positivo. No tenemos más información. Ahora, en todo momento avanzó, ¿sí? Entonces, no podemos decir que a 5 segundos, que era el último enunciado, el móvil está en la posición inicial. No, nunca retrocedió. Para tener un retroceso en estos gráficos velocidad-tiempo, tenemos que encontrar un cambio en el sentido de movimiento. Por ejemplo, que la curva pase hacia la parte negativa del eje de velocidad, y moverse en el sentido negativo sí es retroceder, sí es cambiar el sentido de movimiento, ¿no? Si teníamos velocidad positiva, si tenemos negativo, bueno, ahí sí va a pasar. Pero en este gráfico no, siempre avanzó en el sentido positivo y nunca retrocedió, solo que su velocidad fue cambiando, fue aumentando, después se mantuvo constante entre 1 y 2 segundos, después aumentó mucho más, hasta 3,5 metros sobre segundos, luego decreció un poquito y luego decreció bastante más hasta hacerse 0. Bien, con eso
podemos eliminar el último de los enunciados, si no vuelve a la posición inicial, no está a los 5 segundos en la posición inicial. Ahora veamos qué podemos sacar de este tipo de gráfico. Tenemos que analizar los desplazamientos y las aceleraciones. Entre 0 y 1 segundo tenemos el primer intervalo, la velocidad crece de manera uniforme. Así vamos a ir formalizando todo esto que dijimos. Entre 1 segundo y 2 segundos, la velocidad se mantiene constante, ¿no? Dijimos 1,0 metros sobre segundo. Bien. Entonces, entre 1 segundo y 2 segundos, el objeto no se desplaza. Ese lo tachamos directamente. También podemos tachar el último, ¿no? Entre 1 segundo y 2 segundos, el objeto no se desplaza. Entre 1 segundo y 2 segundos, vemos que el objeto se desplaza a velocidad constante. Entonces, podemos eliminar, ya tenemos dos eliminados. El último enunciado y el anteúltimo. Bien. Entre 2 segundos y 3 segundos, la velocidad crece de manera uniforme. ¿Está bien? Crece de manera uniforme hasta 3,5 metros sobre segundo. Entre 3 segundos y 4 segundos, la velocidad decrece de manera uniforme. Si veamos que esto de manera uniforme, ¿qué significa de manera uniforme? Significa que en esos tramos donde hay cambios de la velocidad y yo veo una recta que crece acá entre 0 y 1 había crecido de manera uniforme, entre 2 y 3 crece de manera uniforme y entre 3 y 4 decrece de manera uniforme, es que la aceleración va a ser constante. Va a ser constante, puede ser positivo o negativo, ahora vemos. Y en 5 segundos, entre 4 y 5, la velocidad decrece de manera uniforme, ¿sí? Porque en el gráfico de velocidad-tiempo veo una recta, ¿sí? Esto quiere decir que para cada instante de tiempo la cantidad, el valor que decrece la velocidad es constante. ¿Sí? Fíjense que si yo hubiese separado, dividido este intervalo de 4 segundos a 5 segundos, por ejemplo, en 4,5, yo voy a ver que en medio segundo, ¿sí? La velocidad en medio segundo decreció de 3 a 1,5 y después en otro medio segundo decrece de 1,5 a 0. O sea que por cada medio segundo decrece 1,5 metros sobre segundo. O sea, por cada intervalo de tiempo la velocidad decrece la misma cantidad. ¿Sí? A eso nos referimos con que decrece de manera uniforme. Lo mismo en los crecimientos. Bien. Entonces, a partir de esto tenemos que discutir aceleraciones y desplazamientos para poder eliminar a los otros enunciados y quedarnos con uno. Podemos tachar acá también, en el primer segundo avanza y en el último retrocede. ¿Sí? Lo que dijimos antes, que en el primer segundo avanza, eso es correcto, ¿sí? Porque se mueve en el sentido positivo, pero en el último segundo no es que retrocede, sino que sigue avanzando, como dijimos hace un rato, pero por ejemplo se encontró con un semáforo y va a tener que frenar, o sea, su velocidad decrece, pero sigue siendo positiva, entonces sigue moviéndose en el sentido positivo. Vamos con los desplazamientos. Nos quedaban 3 enunciados, los primeros 3 para discutir, y tenemos que ver los desplazamientos. ¿Cómo hacemos en estos gráficos velocidad, metros sobre segundos, tiempo en segundos, o velocidad en general, velocidad, tiempo, para analizar el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es el área debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el área debajo de estas curvas, voy a poder encontrar el desplazamiento del móvil. ¿Sí? Esto, en realidad, decimos el área debajo de la curva porque estrictamente es una integral. Pero para la profundidad de este curso, con calcular el área de la curva, entre la curva y el eje, está bien. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos el primer desplazamiento. El primer desplazamiento sería entre 0 y 1 segundo. ¿Sí? Va a ser un desplazamiento positivo porque la velocidad es positiva si nos movemos en el sentido positivo de ese eje. Y la figura geométrica que tenemos es un triángulo. Entonces, este área va a ser base por altura dividido 2. ¿Pero qué es la base? La base es esto, entre 0 y 1 que hay 1 segundo. Entonces, base, 1 segundo. Y la altura es 1 metro sobre segundo. 1 segundo por 1 metro sobre segundo. Como los segundos multiplican y luego dividen, los podemos cancelar. Y tenemos 1 por 1, 1 dividido 2, 1 dividido 2, 1 metro dividido 2, 0,5 metros. Entonces, en el primer segundo se desplazó 0,5 metros en el sentido positivo del móvil. Veamos en el siguiente segundo. En el siguiente segundo tenemos un rectángulo. Como en esa figura geométrica, su área se calcula como base por altura. ¿La base qué es? Ahí hay que tener cuidado que es la base, es la distancia entre 1 y 2 segundos. ¿Cuánto es eso? Lo podemos pensar como 2 segundos menos 1 segundo, y eso es 1 segundo, ¿sí? O medimos la longitud directamente, que es 1. Una unidad en esta escala, ¿sí? Tenemos
una unidad de tiempo, un segundo, por la altura, que es la misma porque la velocidad seguía siendo 1 metro sobre segundo, y entonces es un segundo por 1 metro sobre segundos, segundos que multiplican, segundos que dividen, los cancelamos y tenemos un desplazamiento de 1 metro. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué hacemos entre el segundo 2 y el segundo 3? Porque tenemos una figura que es un trapecio, si lo miran es un trapecio dispuesto vertical, o lo que podemos hacer es separarlo en dos partes. Podemos pensar un rectangulito y un triángulo. Y luego sumamos las dos contribuciones. El rectángulo, si se fijan, tiene exactamente el mismo área que el rectángulo que yo tengo acá pintado de azul, que el que está de este color medio grisáceo verdoso. Entonces, el área de entre 2 segundos y 3 segundos, que va a ser el desplazamiento, va a ser la contribución de dos partes. El primero, el azul, es 1 metro, pues es exactamente un mismo rectángulo que el gris, que tiene una base de 1 y una altura de 1, ¿no? 1 segundo de base, 1 metro por segundo de altura. 1 por 1, 1. Listo, es la primera contribución que llamé área 1. La segunda contribución es un triángulo que tiene base, lo mismo. La base es 1 segundo y la altura es la altura neta. Ahí tienen que tener cuidado, porque vuelvo a medir desde acá para arriba. Fíjense que son, ¿cuántas unidades de velocidad? Son 1, 2, 3, 4, 5 unidades de velocidad. La distancia entre cada rayita y cada rayita de velocidad es 0,5. Así que la altura son 1, 2, 3, 4, 5 por 0,5, 2,5. Entonces, el área esta rosada va a ser base 1 segundo por altura 2,5 metros sobre segundos dividido 2. ¿Sí? 1 por 2,5, 2,5 dividido 2, 1.25 o 1,25 metros. Sumo las dos contribuciones, 1 metro más 1,25 metros, 2,25 metros. ¿Sí? Entonces, entre 2 segundos y 3 segundos, el móvil avanzó 2,25 metros. Bien, tiene sentido, ¿no? Se movió 1 segundo, pero con velocidad que siempre fue aumentando y fue mayor que en las anteriores. Así que ese desplazamiento sí o sí tenía que ser mayor que cada uno de los dos anteriores. Bien, ¿qué hacemos con el desplazamiento entre 3 segundos y 4 segundos? Bueno, aplicamos la misma idea. Ahora vamos a tener un rectángulo mucho más alto. Fíjense que es este naranja, que tiene base lo mismo, 1 segundo, y la altura es de 0 a 3 metros sobre segundos. Así. Y un triangulito pequeño, ahí arriba, de base 1 segundo y altura solo una unidad de velocidad, 0,5 metros sobre segundo. Entonces tenemos dos contribuciones. La primera, el área 1, es base 1 y altura 3, 1 por 3, 3 metros, y la base 1 por 0,5 dividido 2, ¿sí? El del triangulito sería base por altura dividido 2, 0,25. Entonces su desplazamiento es 3,25 metros. Y por último tenemos el desplazamiento entre 4 segundos y 5 segundos, es un triángulo de base 1 y altura 3. Así que su área va a ser 1,5 metros, ¿no? Es 1 segundo por 3, base por altura, dividido 2, 1 segundo por 3, 3, dividido 2, 1,5 metros. Entonces, con esto podemos analizar todos los desplazamientos. Recuerden que este desplazamiento es positivo, ¿sí? Porque las velocidades fueron positivas, entonces si el móvil se movía en sentido positivo, siempre avanzó. Avanzó primero 0,5 metros, después 1 metro, después 2,25, después 3,25 y luego 1,5. Siempre se alejó del origen, ¿sí? Si tomábamos como posición inicial el 0 metros. ¿Está bien? No nos dicen desde dónde arranca el móvil, pero si tomásemos un sistema de referencia donde el objeto se mueve desde la posición 0, avanza 0,5 metros, luego 1 metro, luego 2,25, luego 3,25, luego 1,5, así se va desde el origen al sentido positivo. Bien, entonces de los enunciados, ¿qué nos queda? También habíamos cancelado el último. Nos queda, el objeto se desplaza, primero, antes que eso, entre 0 segundos y 5 segundos la velocidad media es 0. ¿Qué sería la velocidad media 0? Velocidad media, recuerden que era desplazamiento dividido intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es 5 segundos, entre 0 y 5 segundos. Pero la velocidad media puede ser 0. Y la respuesta es que no, porque el desplazamiento, como dijimos recién, no es 0. Para poder tener una velocidad media 0 entre 0 segundos y 5 segundos, tengo que tener un desplazamiento total 0. Y acá no lo hay. Acá, de hecho, el desplazamiento total es 0,5 más 1, 1,5. Le sumo 2,25.
3,75. Le sumo 3,25. 7 más 1,5, 8,5 metros. Ese es el desplazamiento total. Así que la velocidad media no va a ser 0. Bueno, y después nos dicen, el objeto se desplaza más entre los 3 segundos y 4 segundos que entre los 2 segundos y 3. Veamos si es correcto. El objeto se desplaza más entre 3 segundos y 4 segundos. Entre 3 segundos y 4 segundos encontramos que se desplaza 3,25 metros en el sentido positivo. Y entre los 2 segundos y los 3 segundos, 2,25 metros. Bueno, entonces vamos a considerar que es correcto porque se desplazó más. ¿Está bien? Entonces la respuesta correcta es esta. ¿Está bien? Por último, vamos a analizar qué ocurrió con las aceleraciones. Porque nos dicen, la aceleración entre 0 segundos y 1 segundo es mayor que entre 2 segundos y 3 segundos. Ese enunciado es falso, pero veamos por qué. Bien, queremos comparar la aceleración entre 0 segundos y 1 segundo y entre 2 segundos y 3 segundos. ¿Sí? La aceleración entre 0 segundos y 1 segundo, suponemos que aumenta, o sea, como la velocidad aumenta de manera constante, la aceleración va a ser constante. ¿Sí? La velocidad ha aumentado de manera uniforme. Entonces, si tenemos una aceleración constante, puede calcularse como delta v dividido delta t, o sea, el cambio en la velocidad dividido el intervalo de tiempo involucrado. Y para eso tenemos que tener dos puntos de velocidad. Velocidad, por ejemplo, podemos considerar velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Básicamente estamos comparando, necesitamos dos puntos en esa recta de velocidad-tiempo. Bien, y eso lo necesitamos para 0 y 1 y después analizaremos 2 y 3. Entonces, para 0 y 1 podemos tomar como velocidad inicial 0 y tiempo inicial 0, si está acá en la ecuación. Y velocidad final 1 metros sobre segundos y tiempo 1 segundo. Está acá. Entonces tenemos 1 metro sobre segundo menos 0 segundos, 1 metro sobre segundo, dividido 1 segundo menos 0, 1 segundo. Y 1 metro sobre segundos dividido 1 segundo es 1 metro sobre segundo cuadrado. Bien. Y por último, la aceleración entre 2 segundos y 3 segundos. ¿Sí? Queremos ver cómo es para compararla y verificar que el enunciado que nos quedó, como habíamos encontrado que el enunciado 2 era el correcto, bueno, veamos que el primero es falso. Bien, entre 2 y 3 podemos tomar como instante inicial donde conocemos su velocidad, en instante 2 segundos, con su velocidad que es 1 metro sobre segundo, eso lo ponemos acá como velocidad inicial y tiempo inicial. Y como velocidad final y tiempo final podemos considerar el punto 3 segundos, 3,5 metros sobre segundos para la velocidad. ¿Está bien? Bien, ok. Bueno, lo ponemos acá. 3,5 metros sobre segundos dividido 3 segundos. 3,5 metros sobre segundos menos 1 metro sobre segundo es 2,5 metros sobre segundo. Dividido 3 segundos menos 2 segundos, que es 1 segundo, esto nos da 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, entre 2 segundos y 3 segundos, la aceleración es mayor que entre 0 y 1 segundo. ¿Sí? Lo que es al revés de lo que dice acá. Dice la aceleración entre 0 segundos y 1 segundo es mayor que entre 2 y 3 segundos. Por lo tanto, este enunciado es falso. ¿Sí? La respuesta final correcta era que el objeto se desplaza más entre los 3 segundos y 4 segundos que entre los 2 segundos y 3 segundos. Ok, bueno, con eso finalizamos el ejercicio. Cualquier duda o consulta, lo pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.